Soy Allison, tengo 30 años. Y estoy de pie en el funeral de mi abuela Eleanor con una llave oxidada apretada en la palma de mi mano. El abogado me la entregó con un ligero asentimiento mientras mis hermanos se reían entre dientes. El nieto inútil recibe basura inútil, susurró James, quemando mis fotos más tarde esa noche. Pocos sabían que esta llave habría algo mucho más valioso que el dinero en efectivo. La abuela sabía exactamente lo que hacía. Antes de compartir mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios. Si el drama de las herencias familiares les interesa, pulsen suscribirse y denle a me gusta a este vídeo. Confíen en mí. Nada revela el verdadero carácter de las personas tan bien como la combinación de dinero y pérdida. Mis primeros recuerdos giran en torno a la finca de la abuela Eleanor o a Kitch Manor. La extensa propiedad se extendía por más de 30 acres de exuberante campo en Vermont, con jardines que florecían espectacularmente en primavera y un bosque que se volvía dorado en otoño. La gran casa en sí databa de principios del siglo XX, construida por mi bisabuelo tras establecer un exitoso negocio de maderera que eventualmente se expandió a bienes raíces e inversiones. Mientras que otros niños pasaban los fines de semana en el centro comercial o jugando videojuegos, yo pasaba los míos siguiendo a la abuela por sus jardines, aprendiendo los nombres de las flores y hierbas, o sentada en su estudio mientras ella contaba historias sobre la historia de nuestra familia. Ella no era solo mi abuela. Era mi mentora, mi confidente y mi amiga. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado, su postura impecable, incluso a sus 80 años. Pero eran sus ojos los que cautivaban a todos. Agudos ojos azules que parecían ver a través de cualquier pretensión. Allison, decía ella, la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria. Está en tu corazón y tu mente. A los 10 años. No entendía completamente su significado, pero asentía de todos modos, absorbiendo su sabiduría como una esponja. Mis hermanos tenían una relación muy diferente con la abuela. James, 7 años mayor que yo, la veía como poco más que el banco familiar. Cada visita iba precedida por alguna crisis financiera o un deseo extravagante. Amanda, 5 años mayor que yo, era un poco más sutil, pero igualmente mercenaria. Traía regalos caros comprados con dádivas anteriores de la abuela, mostrando grandes demostraciones de afecto que nunca llegaban del todo a sus ojos. Mientras ellos perseguían carreras que prometían estatus y riqueza, James en banca de inversión y Amanda en bienes raíces de lujo, yo elegí convertirme en trabajadora social. Mi decisión fue recibida con burlas por mis hermanos y preocupación por mis padres, que también se habían acostumbrado al dinero de la familia. Pero la abuela Eleanor simplemente asintió cuando se lo dije, diciendo, has elegido ser rica de maneras que ellos nunca entenderán. Trajeron a sus cónyuges, que eran de la misma pasta materialista. Verlos adular a la abuela mientras simultáneamente descartaban sus historias y valores me revolvía el estómago. Cuando la abuela entró en sus 80 años, su salud comenzó a deteriorarse. Comenzó con cosas pequeñas, un nombre olvidado o gafas extraviadas, pero gradualmente progresó a preocupaciones más serias. Una caída que resultó en una fractura de cadera. El aumento de la confusión, el diagnóstico de demencia en etapa temprana golpeó a nuestra familia como un rayo. James y Amanda inmediatamente comenzaron a discutir sobre residencias de ancianos y gestión de activos. Me horroricé. La sugerencia de que la abuela abandonara a Kitch Manor, el hogar en el que había vivido durante más de 60 años, parecía increíblemente cruel. En cambio, me ofrecía mudarme a la finca para cuidarla. Podría continuar mi trabajo social en el pueblo cercano y estar ahí para la abuela cuando me necesitara. Mis hermanos estuvieron sorprendentemente de acuerdo. Probablemente porque significaba que no tendrían que lidiar con las realidades diarias del cuidado de la abuela. Así que, a los 25 años, me mudé a Kitch Manor y comencé un nuevo capítulo de mi vida con la abuela. Esos 5 años fueron a la vez hermosos y desgarradores. La abuela tenía días buenos en los que estaba casi como antes. Aguda e ingeniosa con ese brillo de conocimiento en sus ojos. En los días malos, podía no reconocerme o se agitaba, atrapada en recuerdos de décadas pasadas. A pesar de todo. Usualmente solo cuando necesitaban que firmaran algo o querían discutir la venta de partes de la finca para pagar el cuidado.
aunque sabía que las finanzas de la abuela eran más que suficientes. Cada visita dejaba a la abuela agotada y a menudo confundida, mientras yo hervía con una ira apenas contenida por su codicia transparente. En sus últimos meses, a veces me llamaba y señalaba una foto o documento particular sin explicación. Otras veces, hacía comentarios crípticos que me dejaban perpleja. Las apariencias pueden ser engañosas, Allison. Confía en tus ojos y en tu corazón cuando otros solo ven lo que brilla. Atribuí estos comentarios a su condición, aunque me impactaron. En su última semana, pidió que la llevaran a su estudio a diario, aunque tenía poca fuerza para hacer algo más que sentarse y mirar por la ventana a ese antiguo roble. La noche antes de que falleciera. Los hermanos a los que llamé inmediatamente después de contactar al médico no llegaron hasta la tarde siguiente. El funeral que mis hermanos organizaron para la abuela Eleanor fue exactamente lo que ella habría odiado. Arreglos florales ostentosos llenaban la iglesia a la que rara vez habíamos asistido como familia. Fotógrafos contratados documentaron el evento para las páginas sociales locales. James y Amanda incluso habían organizado un cuarteto de cuerdas para tocar durante el servicio, aunque la abuela siempre había preferido la música de piano sencilla. Me senté en la primera fila, empeorado por las exhibiciones teatrales a mi alrededor. James se levantó para pronunciar un panegírico que hablaba más sobre el legado y el éxito de la familia que sobre la abuela misma. Amanda se secó las lágrimas con un pañuelo monogramado mientras aceptaba las condolencias de personas que nunca había visto en la finca mientras yo cuidaba a la abuela. Su abuela era un pilar de la sociedad, me dijo una anciana, dándome una palmadita en la mano. Debe estar muy orgullosa de su apellido. Solo pude asentir, sabiendo que lo que hacía especial a la abuela no tenía nada que ver con su apellido o su cuenta bancaria. Era su tranquila sabiduría. Los invitados fueron invitados a una recepción en un hotel exclusivo en el centro en lugar de en Oakich Manor, otra decisión que se sintió incorrecta. A la abuela le encantaba recibir gente en su casa, se enorgullecía de su cocina de la huerta a la mesa y de su vino de saúco casero. En cambio, durante toda la recepción, noté a James y Amanda acurrucados con varios asesores financieros y abogados, discutiendo ya lo que vendría después. Ninguno había derramado una lágrima genuina que yo hubiera visto. Cuando me acerqué a una de esas conversaciones, cambiaron rápidamente de tema. Amanda entrelazando su brazo con el mío en una muestra de afecto fraternal que se sintió extraña después de años de distanciamiento práctico. Estábamos discutiendo la lectura del testamento mañana. James me dio una mirada calculadora. Te ha ido bien con ella estos últimos años, Allison. Eso debería contar para algo. El comentario se sintió tanto condescendiente como amenazante. Esperaban dividir la sustancial herencia de la abuela entre ellos, quizás lanzándome una pequeña parte por los servicios prestados. A la mañana siguiente, nos reunimos en las oficinas de Peterson. Con discretos premios y credenciales expuestas en las paredes. El propio señor Peterson, un hombre de unos 60 años que había trabajado con la abuela durante décadas, nos saludó solemnemente. Antes de comenzar, dijo, una vez que estemos sentados en la sala de conferencias, quiero expresar mi más sentido pésame. Eleanor no fue solo una cliente, sino una amiga. Su pérdida se siente profundamente. Mientras yo murmuraba, gracias, James aclaró impacientemente la garganta. Agradecemos el sentimiento, Charles, pero quizás deberíamos continuar. La expresión del señor Peterson no reveló nada mientras abría la carpeta de cuero que tenía delante. Por supuesto, este es el último testamento y codicilo de Eleanor Grace Montgomery. Se había tomado con la mente clara. La primera parte del testamento trataba de declaraciones legales estándar y pequeños legados a miembros del personal de mucho tiempo y algunas organizaciones benéficas. Con todos sus muebles y contenidos. James asintió levemente, como si esto fuera exactamente lo que esperaba, aunque noté un breve endurecimiento de sus labios. Probablemente había anticipado más. A mi nieta, Amanda Catherine Montgomery Wilson, continuó, le lego la suma de $5 millones y mi colección de arte completa, actualmente valorada en aproximadamente $3 millones. Amanda sonrió, claramente complacida con la valiosa colección de arte sobre la que a menudo comentaba durante sus raras visitas. La habitación se sintió tensa mientras el señor Peterson pasaba la página.
Todos los ojos ahora en mí. A mi nieta, Allison Elizabeth Montgomery. Peterson sacó una pequeña bolsa de terciopelo de su cajón y me la deslizó por la mesa. Dentro había una llave deslustrada y oxidada que parecía antigua. Tenía unos 3 pulgadas de largo con una parte superior ornamentada y dientes inusuales en la parte inferior. El silencio en la sala era ensordecedor hasta que James soltó una risa corta y áspera. ¿Eso es todo? ¿Una vieja llave oxidada? ¿Qué pasa con la finca? ¿Qué pasa con el resto de las inversiones? El señor Peterson continuó leyendo como si James no hubiera hablado. La finca familiar. Oakich Manor, junto con todos los activos financieros restantes no designados específicamente arriba, se mantendrán en el fideicomiso familiar Montgomery, cuyos detalles se describen en documentos legales separados. Los arreglos del fideicomisario son confidenciales y se ejecutarán de acuerdo con mis instrucciones explícitas. Amanda se inclinó. ¿Qué significa eso? ¿Quién controla el fideicomiso? Los términos del fideicomiso son confidenciales, repitió firmemente el señor Peterson. Se informará a quienes necesiten saberlo de forma privada. El rostro de James se había vuelto de un alarmante tono rojo. Esto es absurdo. La finca y los activos restantes deben valer al menos $50 millones. No pueden decirnos que se retiene esa información. El señor Peterson cerró la carpeta con calma. Todo se ha manejado de acuerdo con los deseos explícitos de Eleanor y es legalmente vinculante. Si desean impugnar el testamento, ese es su derecho. Pero debo informarles que Eleanor incluyó una cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que impugne el testamento renuncia automáticamente a su herencia. La mano de Amanda se disparó para agarrar el brazo de James, advirtiéndole que se quedara callado. Su sonrisa era tensa mientras se dirigía al abogado. Nunca impugnaríamos los deseos de nuestra querida abuela. Solo estamos sorprendidos, eso es todo. A lo largo de este intercambio, yo había estado mirando la llave oxidada en mi palma. Adjunta a ella había una pequeña etiqueta con la elegante caligrafía de la abuela, mira debajo del roble. El mensaje no significaba nada para los demás, pero me envió una descarga de reconocimiento, recordando las últimas palabras de la abuela. Mientras nos preparábamos para irnos, James me empujó bruscamente. Disfruta de tu llave, murmuró. Supongo que la abuela finalmente mostró cómo se sentía realmente acerca de tu actitud santurrona todos estos años. Las llaves antiguas pueden costar $20 al comprador adecuado. Permanecí en silencio, cerrando los dedos alrededor de la llave mientras el señor Peterson me miraba y me daba un asentimiento casi imperceptible. Algo me decía que él sabía exactamente lo que abría esta llave y que las sonrisas triunfales de mis hermanos eran prematuras. Después de la lectura del testamento, James insistió en que todos regresáramos a Oakich Manor. Necesitamos comenzar a catalogar todo para el fideicomiso, declaró. Aunque estaba claro que simplemente quería reclamar lo que pudiera. El hecho de que ni él ni Amanda hubieran sido nombrados fideicomisarios parecía haber pasado desapercibido. O quizás estaba en negación. La atmósfera en la casa de la abuela, mi hogar durante los últimos 5 años, había cambiado instantáneamente. Lo que había sido un lugar de consuelo a pesar de la enfermedad de la abuela ahora se sentía como territorio hostil. James y Amanda se movían por las habitaciones como conquistadores, haciendo listas y discutiendo qué vender o guardar. Estos muebles están irremediablemente anticuados, declaró Amanda en la sala principal. Podríamos sacar buen dinero por las antigüedades y reemplazar todo con algo más contemporáneo. Todo el lugar necesita modernizarse si queremos maximizar su valor. James estuvo de acuerdo, pasando un dedo despectivo por la ornamentada repisa de la chimenea que la abuela amaba. Estos viejos accesorios y adornos solo están reduciendo el valor de la propiedad. Me quedé en el umbral, aferrando la llave en mi bolsillo. Están hablando como si fueran los dueños del lugar, dije en voz baja. James se volvió hacia mí con una sonrisa fría. ¿Y para quién crees que es el fideicomiso? Para la familia, obviamente, lo que significa los 3, pero claramente 2 de nosotros importamos más que el tercero. Señaló mi bolsillo. Como lo demuestra tu generosa herencia de chatarra.
Esa noche, organizaron una reunión improvisada para sus amigos, personas que nunca habían puesto un pie en la casa de la abuela mientras ella vivía. Me retiré a mi habitación. Incapaz de soportar verlos tratar su casa como un castillo conquistado. Alrededor de la medianoche, el olor a humo me atrajo escaleras abajo. En la gran chimenea del vestíbulo principal. James estaba metiendo algo en las llamas. Al acercarme, me di cuenta con horror de que estaba quemando fotografías, viejos álbumes que la abuela había conservado cuidadosamente. ¿Qué estás haciendo? Jadeé, abalanzándome para salvar lo que pudiera. James me apartó los álbumes de mi alcance, su aliento apestaba a whisky caro del gabinete de la abuela. Solo limpiando basura inútil, farfulló. Tiró otro álbum al fuego, y yo vislumbré mi propio rostro en una de las fotos mientras se curvaba y ennegrecía. Esos son recuerdos familiares, protesté, con lágrimas brotando en mis ojos. No. La abuela vio a través de tu pequeño acto. Amanda apareció en el umbral, observando la escena con diversión distante. James, no pierdas la energía, dijo con frialdad. Allison necesita hacer las maletas de todos modos. Hemos decidido que los cuartos del personal serían más apropiados para ella hasta que se hagan otros arreglos. ¿Cuartos del personal? Somos los herederos con herencias reales. Tú eres solo la ayuda que recibió valor sentimental. Me soltó el brazo con un pequeño empujón. Sé agradecida de que te ofrezcamos los cuartos del personal y no te echemos por completo. Aunque eso puede llegar pronto, añadió Amanda, examinando sus uñas manicuradas. Necesitaremos hablar con los fideicomisarios sobre la gestión adecuada de la finca. Escuchando desde las sombras del pasillo estaba la esposa de James, Diane, que ahora dio un paso adelante con falsa preocupación. No seas tan dura con ella, dijo, aunque sus ojos permanecieron fríos. Allison, querida, debiste haber sabido que esto pasaría. La abuela Eleanor solo te estaba usando para obtener cuidados gratuitos. Si realmente te hubiera amado, te habría dejado algo de valor. Esa noche, me quedé despierta en mi habitación, sabiendo que podría ser la última noche que pasaría allí. La crueldad casual de mis hermanos había alcanzado nuevas alturas, pero algo en la situación no cuadraba. La abuela era deliberada en todo lo que hacía. La llave tenía que significar algo importante. A la mañana siguiente, encontré que los cuartos del personal ya estaban preparados para mí. Cuando confronté a Amanda, ella simplemente se encogió de hombros. Probablemente se extravió en la mudanza. O quizás era realmente de la abuela, en cuyo caso ahora pertenece a la finca. Esa tarde, escuché a James y Amanda en el estudio de la abuela revisando su escritorio. Lo jugamos perfectamente, decía James. Todas esas visitas fingiendo preocuparse por sus historias divagantes. Las inversiones que tuvimos que hacer, acordó Amanda con una risa. Todas esas tardes aburridas escuchándola hablar sobre la historia y los valores familiares. Menos mal que valió la pena. Una vez que descubramos quiénes son los fideicomisarios, podemos trabajar con ellos. La gente siempre puede ser persuadida cuando hay suficiente dinero involucrado. Su conversación confirmó lo que siempre había sabido sobre su relación con la abuela. Pero oírlo dicho tan descaradamente todavía dolía. Más tarde ese día. Parece que tuviste acceso a la cuenta corriente de la abuela mientras la cuidabas. Para gastos del hogar y sus necesidades médicas, confirmé con cautela. Hay algunos retiros cuestionables, continuó, con un tono acusatorio. Grandes sumas con descripciones vagas. Todos documentados y aprobados por la abuela y su asesor financiero, respondí, sintiendo una oleada de ira. Cada centavo está contabilizado. Ya veremos, amenazó. Si descubrimos que le robaste, nos aseguraremos de que todos lo sepan. Tu preciosa reputación de trabajadora social quedará arruinada. Esa fue la gota que colmó el vaso. La idea de que no solo descartaran mis años de cuidado amoroso, sino que incluso me acusaran de robo, era insoportable. Empaqué lo último de mis pertenencias esa noche, incluida la llave oxidada que nunca abandonó mi posesión. Mientras me preparaba para dejar la finca que había sido mi hogar. Amanda apareció para un último golpe de cuchillo. Sabes, Allison, dijo con fingida reflexión, he estado pensando por qué la abuela te dio esa llave.
Quizás sea para una caja de seguridad que contenga una carta explicando por qué no te quería realmente. O tal vez sea para un diario donde escribió todas sus opiniones reales sobre su decepcionante nieta menor. No dije nada, me colgué la bolsa al hombro y pasé junto a ella. ¿No quieres saber la verdad? Me llamó. ¿No quieres saber si alguna vez le importaste de verdad o si todo fue un acto? Sus palabras me siguieron por el camino de entrada mientras me alejaba de Oakich Manor, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi apartamento en la ciudad se sentía frío y vacío después de la calidez de la finca. Esa noche, sola con mi dolor y humillación, cuestioné todo. No podía creerme que no. Recordé los innumerables momentos tranquilos con la abuela, la sabiduría que había compartido, la confianza en sus ojos cuando me pidió que la cuidara. Esas conexiones habían sido reales. Signifique lo que signifique esta llave, se lo debía a su memoria averiguarlo. Después de una noche intranquila, me desperté con una nueva determinación. Tomando la llave de mi mesita de noche, la examiné más cuidadosamente que antes. El óxido no era tan extenso como parecía al principio. Lo que estaba segura se refería al antiguo roble que dominaba la sección oriental de los terrenos de la finca. Mientras lo estudiaba, surgieron fragmentos de memoria. La abuela sentada en su estudio, mirando con frecuencia el cuadro de ese mismo roble que colgaba sobre su chimenea. Su insistencia en visitar los jardines, incluso cuando su movilidad disminuía. Pero la idea de enfrentarme de nuevo a mis hermanos me revolvía el estómago. Después de considerar mis opciones, decidí esperar hasta la noche. James y Amanda eran gente de ciudad de corazón. Rara vez se quedaban en la finca durante la noche, prefiriendo los hoteles de lujo de la ciudad. Con suerte, podría investigar sin interrupciones. Esa tarde, aparqué mi coche a un cuarto de milla de la entrada de la finca y caminé el resto del camino, manteniéndome en las sombras. Los terrenos familiares parecían espeluznantes a la luz de la luna. La gran casa, mayormente oscura, excepto por las luces de seguridad. Me dirigí por el perímetro hacia los jardines orientales donde se encontraba el antiguo roble. El enorme árbol era aún más impresionante de noche, sus ramas extendidas creaban extrañas sombras en el suelo. De pie ante él, llave en mano, me sentí momentáneamente tonta. ¿Qué estaba buscando exactamente? El tronco del árbol era enorme, al menos 6 pies de diámetro. Si hubiera una cerradura en alguna parte, llevaría horas encontrarla. Entonces recordé algo que la abuela me había dicho una vez sobre el roble. Este árbol ha vigilado a 5 generaciones de Montgomery, dijo. Vuestro tatarabuelo lo plantó cuando construyó por primera vez en esta tierra. Y lo marcó como el corazón de la finca. Lo marcó. Comencé a rodear el árbol, pasando las manos por la corteza áspera, buscando algo inusual. En el lado, de espaldas a la casa, mis dedos encontraron una irregularidad, una pequeña placa de metal, casi invisible entre las crestas naturales de la corteza. Con el corazón latiendo con fuerza, quité décadas de camuflaje natural para revelar una placa ornamentada con una cerradura que parecía tener el tamaño exacto para mi llave oxidada. Con manos temblorosas, inserté la llave. Giró con sorprendente facilidad, y una sección del tronco del árbol, de aproximadamente 2 pies cuadrados, se abrió como una puerta. Dentro había un pequeño contenedor impermeable. Lo saqué rápidamente y aseguré el compartimento del árbol, guardando la llave una vez más en mi bolsillo. Encontrando un lugar apartado debajo de un sauce cercano, abrí el contenedor. Dentro había varios artículos, un grueso sobre de documentos legales, una unidad USB. Una colección de fotografías que nunca había visto antes y una carta dirigida a mí con la distintiva caligrafía de la abuela. Abrí la carta primero, mi linterna iluminando sus palabras. Mi querida Allison. Si estás leyendo esto, entonces has resuelto la primera parte del acertijo que te he dejado. Siempre supe que lo harías. De todos mis nietos, tú eres la que realmente ve. Lo que voy a decirte debe seguir siendo tu secreto hasta el momento adecuado. La fortuna Montgomery no es lo que James y Amanda creen que es. El dinero y las propiedades que conocen, aunque sustanciales, son simplemente la superficie de la verdadera riqueza de nuestra familia. La verdadera fortuna reside en la propia tierra. Hace 50 años.
Tu abuelo descubrió importantes depósitos minerales debajo de Oakish Manor y las 500 acres circundantes. En lugar de explotar este descubrimiento de inmediato, elegimos asegurar los derechos minerales en silencio y esperar. Esos derechos, junto con las inversiones estratégicas realizadas con una extracción limitada inicial, constituyen ahora la mayor parte de la fortuna Montgomery, actualmente valorada en más de $100 millones. Solo 3 personas lo saben, yo, nuestro abogado familiar, Charles Peterson. Y ahora tú. Los documentos legales adjuntos transfieren el control de Montgomery Mineral Holdings al portador de la llave del roble, que te he entregado, buscando al que sería el custodio adecuado de este legado. James y Amanda han demostrado repetidamente que valoran solo lo que la riqueza puede comprarles, no la responsabilidad que conlleva. Tú. Hay un documento secundario que Charles revelará en el momento oportuno, declarando que cualquiera que trate a un miembro de la familia con crueldad o desprecio después de mi fallecimiento, renuncia a su derecho a la herencia. Sospecho que tus hermanos ya habrán violado esta disposición para cuando leas esta carta. Usa esta herencia sabiamente, querida, no para vengarte, sino para la justicia y la sanación. El legado Montgomery debería ser de integridad y compasión, los valores que tú encarnas. Todo mi amor. Abuela Eleanor. Leí la carta 2 veces, las lágrimas nublando mi visión. Luego examiné los documentos legales, que confirmaron todo lo que decía la carta. Solo los derechos minerales valían más de $70 millones, con inversiones adicionales que elevaban el total a más de $100 millones. Y según estos documentos, todo pertenecía a quienquiera que poseyera la llave que ahora sostenía en mi mano. La unidad USB contenía miles de archivos, estudios geológicos, carteras de inversión, estructuras corporativas y, lo más sorprendente, grabaciones de vídeo. He hecho una serie de grabaciones para explicar mis decisiones y ayudarte a guiarte a través de lo que viene. Sé que esto es abrumador, pero confío completamente en ti. Vi el primer vídeo allí, debajo del sauce, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras la abuela explicaba cómo había observado a los 3 nietos a lo largo de los años, probando nuestro carácter y valores de maneras sutiles. James y Amanda siempre me vieron como el banco familiar, dijo con tristeza. Visitaban cuando querían algo. Mostraste un interés genuino en la historia de nuestra familia, en mi vida, en los valores que construyeron nuestra fortuna en primer lugar. Detalló cómo había estructurado su testamento y el fideicomiso para asegurar que la riqueza familiar se utilizara de acuerdo con los principios en los que creía. La cláusula secundaria del testamento te da el derecho legal de impugnar su herencia si te han tratado cruelmente. Pero te dejo esa decisión a ti, Allison. Decidas lo que decidas. Sabe que estoy orgullosa de ti y confío en que hagas lo correcto. Al acercarse el amanecer, empacó cuidadosamente todo de nuevo en el contenedor impermeable y salió de los terrenos de la finca. Mi mente daba vueltas con las revelaciones. La llave oxidada, lejos de ser inútil, era literalmente la llave de una fortuna que empequeñecía lo que James y Amanda habían recibido. Y lo que es más importante, fue el voto final de confianza de la abuela en mí, su creencia de que yo sería la guardiana adecuada del legado familiar. De vuelta en mi apartamento. No sé qué hacer ahora. Ven a mi oficina esta tarde, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. La oficina de Charles Peterson se sentía diferente ahora que entendía la totalidad de lo que la abuela había planeado. El abogado de la familia me recibió calurosamente. Infalible en sus principios y una excelente juez de carácter. Sabía exactamente lo que sucedería después de su fallecimiento. ¿Sabía lo crueles que serían James y Amanda? Pregunté. Todavía dolida por su trato. Charles asintió tristemente. ¿Lo sospechaba? Por eso construyó las protecciones que tenía. La cláusula sobre la renuncia a la herencia por trato cruel a miembros de la familia fue idea suya, no mía. Quería darles una oportunidad de mostrar sus mejores naturalezas, pero no era ingenua. Durante las siguientes 2 horas, Charles me guió a través de la compleja estructura de la fortuna Montgomery. Los derechos minerales eran propiedad de una empresa privada, Montgomery Mineral Holdings, que a su vez poseía varias otras inversiones y propiedades. Los $5 millones que James y Amanda recibieron provinieron de las cuentas personales de Eleanor, explicó Charles.
Sustanciales, pero una fracción del total. El fideicomiso familiar, que tanto les interesa controlar, también es relativamente menor, conteniendo solo la finca y alrededor de 10 millones de dólares en activos líquidos. No saben nada sobre la compañía mineral. Nada. Eleanor fue muy cuidadosa en mantenerla separada. Tu abuelo inicialmente quería anunciar el descubrimiento y desarrollarlo de inmediato. Pero Eleanor lo convenció de tener una visión a más largo plazo. Los minerales no van a ninguna parte, argumentó, y su valor solo aumentará con el tiempo. Tenía razón, por supuesto. Usando su computadora, Charles me mostró proyecciones financieras, opciones de desarrollo y el estado actual de las tenencias. La pura escala era abrumadora. Todo mientras dejaba que sus nietos creyeran que la fortuna familiar era simplemente los millones que podían ver. ¿Por qué yo? Pregunté finalmente. ¿Por qué no James o Amanda? Ambos están en finanzas. Soy trabajadora social. Charles sonrió. Precisamente por eso. Eleanor los observó a todos ustedes crecer. ¿Cómo elegiste una carrera ayudando a otros en lugar de acumular riqueza? Se inclinó. La noche antes de que cambiara oficialmente su testamento para darme la llave, me dijo. El dinero es una herramienta, Charles, no un objetivo. Allison entiende eso. Usará la fortuna para construir algo significativo, no solo para comprar juguetes más grandes. Discutimos las ramificaciones legales de mi herencia. Como poseedora de la llave, ahora controlaba completamente Montgomery Mineral Holdings. Podía tomar cualquier decisión que quisiera sobre su futuro, desde el desarrollo completo hasta la conservación. ¿Qué pasa con la herencia de James y Amanda? Pregunté. La carta de la abuela mencionó que podrían haber violado la cláusula secundaria del testamento. La expresión de Charles se volvió grave. Basado en lo que me has contado sobre su comportamiento, sí. La quema de fotografías familiares por sí sola activaría la cláusula. Si eliges invocarla, perderían todo excepto una pequeña asignación para las necesidades básicas. El poder de esa decisión se sintió pesado. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, pero hay una cosa más que Eleanor quería que vieras. Charles abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una unidad de pulgar. La grabó específicamente para que la vieras en privado. Fue muy clara al respecto. De vuelta en mi apartamento, conecté la unidad de pulgar a mi computadora portátil. La abuela apareció en la pantalla, mirándome directamente desde su estudio. Parecía cansada pero con los ojos claros, grabada quizás en sus últimos meses. Allison, querida mía, comenzó, si estás viendo esto, entonces todo se ha desarrollado como esperaba. Encontraste el secreto de la llave y aprendiste sobre tu verdadera herencia. Se movió un poco, poniéndose más cómoda en su silla. Quiero decirte algo que nunca le he dicho a nadie más. Creyendo que merecían más de lo que recibieron. Tenía el poder de quitarles todo, y una parte de mí quería hacerlo. Sus ojos se perdieron en el recuerdo. Elegí la misericordia en lugar de la justicia. Les permití quedarse con lo que tenían, aunque me protegí de daños mayores. Con el tiempo, uno de mis hermanos lamentó sus acciones y se enmendó. El otro nunca lo hizo. Ambas elecciones fueron válidas. Ambas crearon su propia paz. Se inclinó más cerca de la cámara. No te digo qué hacer, Allison. Te digo que decidas lo que decidas, te entiendo y te apoyo. No hay una respuesta perfecta, solo la que te permite dormir por la noche y mirarte a la cara por la mañana. La grabación terminó ahí. Dejándome con lágrimas corriendo por mi rostro y un profundo sentido de responsabilidad. La fortuna era mía, pero lo que es más importante. También lo era la decisión sobre qué tipo de persona quería ser. ¿Quería venganza contra mis hermanos por su crueldad? ¿O quería algo más sanador, más constructivo? Más claro se volvía mi camino. Cuando James llamó para exigir una reunión sobre asuntos de la finca, supe exactamente lo que quería hacer. La reunión se fijó para la oficina de Charles Peterson. Llegué temprano, revisando mis notas y preparándome para la confrontación que se avecinaba. Cuando James y Amanda llegaron, apenas me reconocieron.
hablando directamente con Charles como si yo fuera solo una espectadora inconveniente. Hemos estado revisando los documentos del fideicomiso, comenzó James sin preámbulos. Y tenemos preocupaciones sobre la estructura de gestión. Como beneficiarios principales, Amanda y yo deberíamos tener un control más directo. Charles mantuvo su porte profesional. Antes de discutir eso, hay otros asuntos que deben abordarse. Allison tiene algo que compartir. Mis hermanos se volvieron hacia mí con impaciencia apenas disimulada. La sonrisa de Amanda era tensa. ¿Tu llave ha abierto algo interesante, Allison? ¿Quizás un diario o un viejo álbum de fotos? Coloqué el contenedor impermeable en la mesa de conferencias. De hecho, sí. Abrió bastantes cosas. Durante los siguientes 20 minutos, lo expliqué todo, mostrándoles los documentos que probaban la existencia de Montgomery Mineral Holdings y su valor. No hay forma de que la abuela hubiera ocultado algo tan significativo. Y sin embargo lo hizo, confirmó Charles, presentando documentación adicional de sus propios archivos. Eleanor fue la accionista mayoritaria y controló MMH durante más de 40 años. Y a partir de la semana pasada, todo ese control se ha transferido legalmente a Allison como portadora de la llave del roble. La sorpresa de Amanda dio paso a la ira. Esto tiene que ser un error o una falsificación. Allison debe haber manipulado a la abuela cuando estaba vulnerable. Todos los documentos han sido verificados, declaró firmemente Charles. Y Eleanor hizo estos arreglos años antes de que su salud decayera, con múltiples testigos y la debida supervisión legal. James golpeó la mesa con el puño. No lo creo. Luego reproduje una de las grabaciones de vídeo que la abuela había hecho, donde declaraba explícitamente sus razones para elegirme como su heredera principal. Ver sus rostros mientras escuchaban la evaluación de la abuela sobre su carácter era casi doloroso, incluso después de todo lo que habían hecho. Esto todavía no tiene sentido, insistió Amanda cuando terminó el vídeo. ¿Por qué nos habría dado millones directamente si no confiaba en nosotros? Porque esperaba que demostraran que se equivocaba, expliqué. El rostro de James se había vuelto de un alarmante tono rojo. Esas fotos eran propiedad de la finca, y esa casa pertenece al fideicomiso. Sobre eso, intervino Charles. Está el asunto de la cláusula secundaria del testamento. Mientras detallaba los comportamientos específicos que activarían esta cláusula, pude ver cómo la sangre se drenaba de los rostros de mis hermanos. No pueden probar nada de eso, farfulló James. Pero su confianza estaba claramente sacudida. De hecho, puedo, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Grabé su conversación sobre jugarlo perfectamente con la abuela. ¿Qué quieres, Allison? ¿Es chantaje? Pon tu precio. Esto no se trata de dinero, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila. Se trata de respetar los deseos de la abuela y el legado familiar en el que creía. Bien, espetó James. Dividamos todo por igual entonces. 1/3 cada uno de la compañía mineral, el fideicomiso. ¿Todo? Eso es justo, ¿no? Charles me miró. La decisión es enteramente tuya, Allison. Tienes la base legal para activar la cláusula de renuncia si lo deseas. O para negociar cualquier acuerdo que consideres apropiado. La sala quedó en silencio mientras mis hermanos me observaban, sus expresiones eran una mezcla de ira, miedo y cálculo. En ese momento, pensé en el mensaje privado de la abuela para mí sobre su propia elección entre justicia y misericordia con sus hermanos. No quiero venganza, dije finalmente. Y el 15% restante se dividiría por igual entre los tres como un dividendo familiar. La finca se convertirá en la sede de la fundación, pero se mantendrán alojamientos para uso familiar, continué. Pueden quedarse con sus $5 millones y los legados específicos que la abuela les dejó, pero el fideicomiso se disolverá y sus activos se transferirán a la fundación. ¿Y si nos negamos? Exigió James, aunque había menos fuego en su voz ahora. Entonces invocaré la cláusula de renuncia, dije simplemente. Lo perderán todo excepto la mínima asignación especificada en el testamento. Amanda, siempre práctica, ya estaba calculando los dividendos de la fundación. ¿Cuántos serían anualmente? Basado en las proyecciones actuales,
alrededor de $500,000 cada uno al año. Teniendo una de sus comunicaciones silenciosas entre hermanos que siempre me había excluido al crecer. Necesitamos tiempo para considerar esto, dijo Amanda finalmente. Tienen 48 horas, respondí. Recogiendo mis documentos. Después de eso, tomaré mi decisión sin su opinión. Mientras nos preparábamos para irnos, James hizo un último intento desesperado. ¿Sabes? Esto no es lo que la abuela habría querido, dijo, tratando de sonar confiado. Ella no habría querido que la familia se dividiera así. Me volví hacia él con una triste sonrisa. La abuela quería una familia construida sobre el amor y el respeto, no solo sobre el ADN compartido. Nos dio a todos la oportunidad de mostrar nuestro verdadero carácter. Y cada uno tomó sus decisiones. Ahora vivimos con las consecuencias. Los siguientes 2 días fueron inquietantemente silenciosos. Esperaba amenazas legales o llamadas telefónicas manipuladoras. Aunque los recursos eran ciertamente importantes. Se trataba de honrar la creencia de la abuela en mí y los valores que había seguido. La Fundación Eleanor Montgomery se estableció oficialmente 3 meses después del fallecimiento de la abuela. La declaración de misión, que elaboré cuidadosamente con aportes de mentores y colegas del campo del trabajo social, se centró en apoyar la educación, el desarrollo comunitario y la gestión ambiental. Particularmente en las comunidades donde operaban las empresas Montgomery. La primera reunión de la junta directiva de la fundación se llevó a cabo en el estudio de la abuela en Oak Ridge Manor, que fueron sustanciales pero respetuosos de su historia. El ala este se había convertido en oficinas de la fundación. Mientras que la casa principal permaneció en gran medida como la había conservado la abuela, aunque con sistemas actualizados y características de accesibilidad. Solo añadimos mejor iluminación y sillas más cómodas para las reuniones, confirmé. Tenía buen gusto. No hay razón para cambiar las cosas solo por el simple hecho de cambiar. Amanda estuvo callada por un momento, pasando los dedos por la estantería donde aún se encontraba el volumen favorito de la abuela. Siempre pensé que esta habitación era sofocante y anticuada. Admitió. Pero encaja con la casa. No fue una disculpa ni siquiera particularmente cálida, pero fue lo más parecido a una conversación civil que habíamos tenido desde antes de la muerte de la abuela. Lo conté como un progreso. James fue otra historia. Rechazó todas las invitaciones y comunicaciones más allá de lo legalmente requerido para los arreglos de la fundación. A través de Amanda. Supe que se sentía humillado por toda la situación y me culpaba por convertir a la abuela en su contra. Pasaron 6 meses antes de que pudiera hablarme directamente. Pero dediqué la mayor parte de mi energía a desarrollar programas que crearían un impacto positivo duradero. Establecimos becas para estudiantes desfavorecidos. Un año después de la muerte de la abuela, celebramos una conmemoración en Oak Ridge Manor, inaugurando un jardín conmemorativo diseñado alrededor de sus flores y árboles favoritos. Para mi sorpresa, asistieron tanto James como Amanda, junto con el esposo e hijos de Amanda. James vino solo, su esposa se había divorciado poco después de que se resolviera la situación de la herencia. Después de la ceremonia, Amanda se me acercó algo vacilante. La fundación parece estar yendo bien, dijo. He estado leyendo sobre tus proyectos en la sección de negocios. Estamos tratando de marcar la diferencia, respondí. Creo que la abuela estaría complacida. Amanda asintió, mirando alrededor del jardín. Le habría encantado este lugar, admitió. Todas las flores de las que solía hablar. Su voz se apagó, y me di cuenta con sorpresa de que tenía lágrimas en los ojos. Debería haber escuchado más cuando hablaba de sus jardines. Siempre pensé que eran cosas aburridas de viejas. Llevaba diarios detallados sobre los jardines, le dije. Están en la biblioteca. Si alguna vez quieres leerlos. Amanda me miró con una expresión que no podía interpretar del todo. Quizás lo haría, dijo finalmente. Esa pequeña apertura llevó, durante los siguientes meses, a una tentativa reconstrucción de nuestra relación. Amanda comenzó a visitar la finca con más regularidad, inicialmente reclamando interés en los informes financieros de la fundación. Pero gradualmente involucrándose con el trabajo real que estábamos haciendo. Cuando se abrió un puesto en la junta debido a la jubilación de un miembro, se lo ofrecí.
¿Por qué querrías involucrarme? Preguntó sin rodeos cuando hice la propuesta. Después de todo lo que pasó. Porque eres inteligente, buena con las finanzas y eres familia, respondí honestamente. La abuela siempre esperaba que encontráramos una manera de trabajar juntos algún día. Ella creía en las segundas oportunidades. Amanda se unió a la junta al mes siguiente y resultó ser un activo. Pero sus acciones mostraron un cambio gradual de perspectiva que significaba más de lo que las palabras podían decir. El viaje de James fue más largo y difícil. El punto de inflexión llegó inesperadamente a través de su hijo adolescente. Tyler, el hijo de 16 años de James, había solicitado una pasantía en la fundación sin decírselo a su padre. Cuando James se enteró, irrumpió en mi oficina en la finca, furioso por lo que percibió como un intento de volver a su hijo contra él. «No me has quitado ya suficiente», exigió. «Ahora también estás tratando de robar a mi hijo». En lugar de discutir, le mostré el ensayo de solicitud de Tyler, que hablaba elocuentemente sobre querer comprender el legado familiar y marcar una diferencia positiva en el mundo. Solicitó por su cuenta, expliqué. Y se ganó el puesto por méritos. El comité de selección ni siquiera sabía que era tu hijo hasta después de haberlo elegido. James leyó el ensayo en silencio, su ira visiblemente disminuyendo. ¿Escribió esto?, preguntó, sonando finalmente sorprendido. ¿Lo hizo? Es reflexivo y compasivo, James. Deberías estar orgulloso. Algo en ese intercambio pareció romper la cáscara de amargura que James había construido a su alrededor. Permitió que Tyler aceptara la pasantía y ocasionalmente venía a la finca a recogerlo. Gradualmente, estas breves visitas se extendieron a conversaciones, primero sobre el trabajo de Tyler, luego sobre la fundación, y finalmente, sobre la abuela. La extraño, admitió una noche mientras nos sentábamos en el jardín. Aunque sé que realmente no la conocí como tú, estaba demasiado concentrado en lo que podía darme para ver quién era realmente. No fue una transformación completa. James todavía luchaba con la sensación de que merecía más, y nuestra relación seguía siendo complicada, pero la hostilidad abierta se desvaneció, reemplazada por un respeto cauteloso y momentos ocasionales de conexión familiar genuina. 3 años después del fallecimiento de la abuela, la fundación se había convertido en una fuerza reconocida para el cambio positivo. El trabajo fue desafiante pero profundamente gratificante, especialmente cuando pude ver el impacto directo en la vida de las personas. Oakidge Manor también se había transformado. De una finca privada a un centro comunitario vivo. Habíamos abierto los jardines al público. Establecido programas educativos en la casa de carruajes convertida y utilizado los extensos terrenos para eventos comunitarios. La presencia de la abuela todavía se sentía en todas partes. No como un fantasma, sino como una inspiración. En el aniversario de su muerte, visité el viejo roble sola, llevando una pequeña maceta con un retoño cultivado a partir de una de sus bellotas. Mientras la plantaba en un lugar donde tendría espacio para crecer durante otro siglo, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde que recibí esa llave oxidada. La herencia nunca se trató realmente de dinero, aunque los recursos eran ciertamente importantes. Se trataba de valores, de ver debajo de la superficie lo que realmente importa. La abuela había confiado en mí para entender eso, para usar los recursos no solo para mí, sino para algo más grande. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los derechos minerales, sino en el potencial de crear un cambio positivo y quizás incluso sanar una familia rota. Amanda ahora se desempeñaba como directora financiera de la fundación, aportando sus considerables habilidades a nuestra misión y desarrollando relaciones con las comunidades a las que servimos. James todavía mantenía su distancia, pero había establecido su propia iniciativa benéfica más pequeña centrada en la educación juvenil, inspirada por la experiencia de su hijo con nuestra fundación. En cuanto a mí, había encontrado mi propósito en continuar el legado de tranquila sabiduría y compasión práctica de la abuela. La llave que parecía inútil no solo había desbloqueado recursos financieros, sino una comprensión más profunda de lo que realmente significa el legado familiar. Cada vez que me enfrento a una decisión difícil, pienso en las palabras de la abuela: confía en tus ojos y en tu corazón cuando otros solo ven lo que brilla. Esas palabras me han guiado en la reconstrucción de las relaciones con mis hermanos, el desarrollo de la misión de la fundación y la búsqueda de mi propio camino.
El viaje no ha sido fácil. Pero ha valido la pena de maneras que nunca podría haber imaginado cuando estaba en el funeral de la abuela. Hace 3 años. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto que algo aparentemente inútil resultó ser increíblemente valioso? ¿O has experimentado un conflicto familiar que finalmente condujo a la sanación? Por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias sobre el legado familiar y encontrar valor en lugares inesperados. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces los tesoros más preciados están escondidos a simple vista, esperando a alguien que realmente vea.